lo dijo en la primera hora. Les propongo hablar de minería ilegal. Y hay una recomendación generada hace algún tiempo respecto de la necesidad de conformar una veeduría ciudadana, por ejemplo, en la provincia del Oro, específicamente en el cantón Santa Rosa, sobre lo que está pasando con la minería ilegal. El proponente de esta iniciativa es el abogado Franklin Soria, quien es especialista en temas mineros. Abogado, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, qué honor estar con usted en este espacio tan importante en el debate nacional. Pues bien, algunos detalles. La veeduría en Santa Rosa existe, sin embargo, no ha respondido a las necesidades de combate a la minería ilegal, puesto que lamentablemente técnicos de Arsem han torcido los informes de manera que ante las autoridades nacionales o centrales aparece que no existe minería ilegal, cuando en realidad son 54 las hectáreas devastadas ya en Bella María, a pocos kilómetros, minutos de la carretera principal. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede, como hemos dicho en otros temas de minería ilegal a lo largo y ancho de nuestras denuncias en el Ecuador, porque existe una red de corruptores dentro de las entidades de control minero, que en lugar de aplicar la ley, se hacen de la mirada gorda frente a la minería ilegal, cobran lo que ella les paga y finalmente quien pierde en primera instancia es la naturaleza al ser devastada y en segunda instancia el Estado ecuatoriano, es decir, los 18 millones de ecuatorianos, porque el subsuelo pertenece al Estado, es decir, a los ecuatorianos. ¿Hay certeza de lo que acaba de decir, de que efectivamente hay una estructura de corrupción incluso con la responsabilidad o corresponsabilidad de funcionarios? Por supuesto, y no solo en la provincia del Oro y no solo en Arsén. Existen denuncias de los mineros que están formales, que están regulares, empresas, concesiones de pequeña minería, que han reportado exigencias por parte de funcionarios del Ministerio del Ambiente para aprobarles una licencia ambiental de 30.000 a 50.000. Si hay el económico, hay la licencia. Si no hay el económico, o quien, aunque lo tuviese, no quiere caer en la corrupción, no hay licencia ambiental. Entonces esta es la segunda causa de la minería ilegal, ahora que el gobierno, con acierto al menos en este tema, ha señalado que es una amenaza a la seguridad del Estado. No es suficiente la declaratoria, celebramos la cantidad de operativos, en realidad se han hecho muchísimos operativos y está muy bien que eso sea así, pero para solucionar el problema de la minería ilegal hay que cortar la raíz. La raíz es una red de malos funcionarios, no todos, una red de malos funcionarios que operan en las coordinaciones zonales, en las direcciones zonales de Arsén, en las registradurías provinciales, sobre todo del sur del Ecuador, que por un lado construyen laberintos jurídicos, sobreposición de derechos mineros en una misma área. Estos, los interesados, entran en un debate, en un laberinto de nunca acabar. Entra la minería ilegal de facto, de hecho, toma el control de esos escenarios, no pueden los legalmente concesionados entrar a esas zonas y la minería ilegal opera, beneficia a sus benefactores, los corruptos presentes en las entidades mineras, y lucran para financistas que lamentablemente nunca son sancionados. Recordemos el caso de Yutsupino. Allá, estimado, se están oxidando este momento 200 retroexcavadoras. En la temporada invernal del Ecuador, donde se están cerrando vías, estas retroexcavadoras podrían tener alguna funcionalidad para el Estado. Sin embargo, estas 200 se están oxidando y a los propietarios no les duele. Extrañísimo. ¿A quién no podría dolerles $300.000 pudriéndose? ¿Y por qué cree que no les duele? Porque el lucro que tuvieron en la minería ilegal fue exponencialmente superior. Para mantener la operación de 200 máquinas en Yutsupino, usted tenía que producir al menos 30 quilates de oro semanal. Multiplique usted cuántos meses estuvieron ahí y quiénes se lucraron de ese beneficio.
que no les corresponde, porque eso corresponde al Estado, devastaron la naturaleza. ¿Quién asume el pasivo de la minería ilegal? ¿Quién asume el mercurio que está en los ríos que van hacia el Napo y hacia el Amazonas? ¿Qué pasa en la provincia del Oro y particularmente en Santa Rosa, que fue la génesis de esta entrevista? ¿Hay minería ilegal en Santa Rosa? Existe minería ilegal en Santa Rosa y es de conocimiento público porque no es la primera vez que se denuncia este caso. Es en la zona de Bella María, a pocos minutos de la carretera principal. El operativo no se produce porque los técnicos de Arsén tuercen los informes, pero no es el único punto de minería ilegal, estimado. Tiene usted minería ilegal recurrente en Buenos Aires, ahora mismo en Yutsupino y sobre todo en la provincia de Zamora Chinchipe, donde lamentablemente ha podido tener mayor efecto esta estructura corruptora, delincuencial, cercenando la posibilidad de que en pequeños mineros se regularicen, sean empujados a la minería ilegal y que además mineros o financistas que solo quieren hacer la minería ilegal se encuentran este momento, mientras usted conversamos en esta fría mañana de la ciudad capital, en la frontera Ecuador-Perú, en el río Santiago. ¿Sabe cómo ingresaron esas maquinarias a un lugar donde no hay carretera y el río tampoco es navegable para soportar el peso de las retroexcavadoras? ¿Cómo ingresaron? Fueron de manera aérea. Tal es la capacidad del capital de la minería ilegal. ¿Y solamente es en Santa Rosa? Digamos, ¿en Santa Rosa también hay minería legal o no? En Santa Rosa hay concesiones de minería. Entonces sí hay minería legal. Pero no pueden operar porque la minería ilegal toma de hecho, de facto, esos espacios. Y en otras zonas de la provincia del Oro, por ejemplo, digamos exacto, tal vez el caso más emblemático es el de Zaruma. Aparte de Zaruma y la explicación que usted nos genera de Santa Rosa, ¿hay otras zonas de la provincia del Oro? No, la minería ilegal se centra en Zaruma con los conocidos sableros, que es una desviación ya cultural. No se ha hablado todavía cuando se debate, qué bueno que se lo haga ya en el Ecuador sobre minería ilegal, pero uno de los efectos últimos de la minería ilegal es la destrucción del tejido social y la suplantación de la cultura por una pseudocultura de la minería ilegal. Los sableros en Zaruma consideran que es normal, que es un derecho que les asiste por ser sarumeños y estar sobre una montaña de oro, literalmente, el explotar, ir respetando la ley e ir respetando el sentido común, porque esa ciudad sigue siendo constantemente víctima de hundimientos. Acá me están escribiendo justamente desde la provincia del Oro y le envío un abrazo a mi colega y amigo Felipe Pesantes, que plantea si es que usted ha conversado, coordinado tanto con el alcalde de Santa Rosa, Larry Vite, o el prefecto Clemente Bravo respecto a lo que está pasando en Santa Rosa. Con Clemente Bravo, que nos une una amistad de más de una década, no hemos topado el tema, con el alcalde tampoco, pero no corresponde a ellos ni la solución ni la mediación del tema. Corresponde esa no es una competencia de las autoridades locales. No, no es una competencia de las autoridades sino del gobierno nacional. La minería ilegal es un delito. Quien debe actuar es Fiscalía, tras un informe de Arsén, que es el que no hay. Entonces, si Arsén no genera, si los técnicos de ambiente no encuentran, según ellos, la minería ilegal, que yo le puedo pasar los videos aéreos, unas tomas modestas, pero diáfanas de dron, de minería ilegal, operando y además consumiendo, otro delito, de manera brutal, diésel, en una sola gasolinera que tampoco se registra ni se factura, usando después mercurio, que está prohibido por el acuerdo de Minamata a nivel mundial, y en el Ecuador, por supuesto, subsidiario de ese acuerdo, está prohibido. Aquí está prohibido usar mercurio. Pero entra el mercurio, se usa, como es incoloro, queda en el agua, queda en el suelo, producen el oro, y ese oro, para desgracia mayor del Ecuador, vuelve al Perú y se exporta por el Perú. ¿Usted qué opina, por ejemplo, sobre lo que pasó este último fin de semana? Que las fuerzas aéreas, las Fuerzas Armadas de Perú destruyeron maquinaria, que entiendo era maquinaria de minería ilegal ecuatoriana que se había pasado a la línea de frontera. O sea, ¿cómo ustedes asumen esto? Porque digo, eso hicieron los peruanos, pero acá no se hace lo mismo. Recordemos que se hizo alguna vez en San Lorenzo, pero el problema es que al politizar, como se está politizando este momento, el tema de la minería ilegal, a mí me sorprende
que el ministro del Ambiente, a 2 años de funciones, se entere y tome cartas sobre la minería ilegal. Eso debió haberlo hecho desde que asumió, si la minería ilegal tiene larga data en el Ecuador. Entonces, aquella medida tomada por el Perú debe ser una medida desesperada del Perú ante la fuerza que tiene el capital ecuatoriano, siendo dólares además, en la línea de frontera en la zona de Macará, operando, devastando zonas que por supuesto el Perú reconoce y son legítimas peruanas, en una muestra quizá de soberanía o de resistencia desesperada a la fuerza de la minería ilegal ecuatoriana, que ya es transnacional, estimado. Recuerde usted que hace pocos meses un joven ecuatoriano fue degollado de 16 años en el Perú, en la zona precisamente que hoy se disputan mineros ilegales bajo protección de grupos criminales de Colombia y de Venezuela. Entonces, al ser la minería un fenómeno transnacional, con un accionar binacional, empieza a ser ya un problema regional que no puede ser tratado solo en sus efectos, es decir, solo con operativos, sino en sus causas. Un elemento más le doy, estimado Fabricio. Mire usted, Portobelo. Hay algunas plantas en el Pache que contaminan a vista y paciencia de las autoridades. Prensa minera, el equipo aquí presente, con la sencillez de nuestros recursos, de nuestros alcances, pudimos filmar a las 11 de la mañana de un día laborable cómo una planta vinculada a una exalcaldesa de Portobelo contaminaba con una masa pastosa, una plastilina líquida, el río. Eso es delito, eso es prohibido. Eso, aunque sea una concesión legal, no lo puede hacer, no ha hecho Orsem. ¿Qué ha ganado el Ecuador con eso? Una demanda internacional por parte del Perú por contaminación del río binacional Puyango-Tumbes, legítima reclamación peruana, omisión absoluta de las autoridades ecuatorianas. Correcto. El tema de la minería ilegal es algo en lo que evidentemente hay que seguir tomando nota. Gracias, abogado, por el tiempo. Muy Muchísimas gentil. gracias. Gracias a Franklin Soria, quien es especialista en temas mineros, generando esta alerta de lo que pasa con la minería ilegal en la provincia del Oro y particularmente en el Cantón Santa Rosa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.